Buenas tardes, jóvenes. Esta vez vamos a analizar el tema del conocimiento con respecto a técnicas de investigación. Estamos ya en la tercera semana o el tercer tema. ¿Qué cosa es el conocimiento? Es la aprehensión o captación de la imagen del objeto que se percibe. ¿Cómo es eso? Aprehensión viene de la palabra aprehender con H intermedio, que significa coger, tomar, captar. Como vemos en la pantalla. En este caso, por ejemplo, tenemos la realidad, que son las matemáticas. También pueden ser objetos como la zapatilla, las bebidas o cualquier objeto que está en la realidad. Pero nosotros podemos llegar a conocer estos objetos la mayor cantidad posible. Y ese conocimiento solamente está representado en nuestro cerebro, en los cuales nuestras neuronas hacen sinapsis, miles y millones de conexiones. Cuantas más conexiones hay, quiere decir que más sabemos. La vez pasada hablábamos de que ese proceso se llama aprendizaje. En nuestro cerebro, cuanto más imágenes acerca del objeto percibido aparecen, eso quiere decir que tu conocimiento es mucho más claro. Pero si la imagen de nuestro cerebro acerca del objeto aparece con vaguedad, eso significa que no conocemos muy bien. El conocimiento tiene tipos. Esta vez vamos a ver exactamente 3, hay más, pero los más importantes, entre ellos tenemos el conocimiento vulgar, científico y filosófico, que vamos a tratar hoy. ¿Por qué llamamos conocimiento vulgar? Probablemente suene como algo negativo, pero no necesariamente, ya que esta palabra proviene del latín vulgaris, que significa pueblo popular o gente común. En este caso vemos a dos sujetos que están observando el fuego. Si una vez llegan a quemarse, es poco probable que metan el dedo nuevamente para ver si quema. Eso suena irrazonable. Por eso es que el conocimiento vulgar es aquel que se obtiene del mundo, de nuestras experiencias cotidianas, que constituyen el 90% de nuestro aprendizaje. Ejemplo, pierdo mis llaves solo cuando estoy apurado. Es una experiencia vivida, por lo tanto es un conocimiento vulgar. Y alguna de las características de este tipo de conocimiento es que es dudoso. No sabemos si lo que dice es verdad. En el caso muy común, las embarazadas tienen antojos porque tienen hambre. Suena lógico, y acá dice, a pesar de haber comido mucho. Ahí ya te hace dudar. No sabemos si es real eso. Otros dicen porque le falta proteínas. Pero aún así sigue siendo dudoso. Otra característica es que nos parece razonable el conocimiento vulgar, o puede parecer probable, y justamente esa es la causa por la que muchos no se cuestionan, como en el caso, por ejemplo, desde hace 4500 años, la idea de que los buenos van al cielo y los malos van al infierno a quemarse eternamente. Eso viene
de boca en boca. Así como un autor decía que los muertos hablan a través de nuestras bocas. Eso significa que nosotros expresamos muchas veces sin haber comprobado. Por ejemplo, si leo demasiado me vuelvo adicto a la lectura y se me llena el cerebro. Suena razonable, pero no necesariamente sea así. Otro, por ejemplo, si 2 padres y 2 hijos comen un plato de ceviche cada uno, la mínima cantidad de platos que se necesita son 4. Claro, acá dice 2 padres y 2 hijos. También suena razonable. Sin embargo, si analizamos muy bien, no es así. El otro tipo de conocimiento es el conocimiento científico, que está constituido por la investigación exactamente, la comprobación. Acá nos dice que está centrado en el porqué de las cosas, su carácter sistemático, con la seguridad probada. Cuando dice carácter sistemático significa ordenado, bien organizado, y que para ver si es cierto hay que comprobarlo. Un ejemplo es el descubrimiento de la penicilina y su aplicación. Al inicio fue una observación que Fleming hizo, pero tuvo que comprobar después de estas observaciones. En el primer ejemplo, que dijimos que era el conocimiento vulgar, ¿cómo tomaría la ciencia los antojos en el embarazo? Aquí la psicología, incluso la neurociencia, coinciden. Por ejemplo, el último libro que leí, que se llama El cerebro idiota de Dean Barnett, nos dice que que los antojos se dan para llamar la atención del esposo, puesto que ambos han centrado la atención al bebé. ¿Eso qué significa? Si antes el esposo se centraba sus cariños a su esposa y su esposa al esposo, tenían los ojos uno para el otro. Pero cuando aparece el bebé, la atención, la preocupación es de ambas partes para el bebé. Por eso el cerebro, de manera inconsciente, busca llamar la atención, porque todo ser humano necesita cariño. Incluso el padre puede tener antojos y de esa manera puede pedir atención de la esposa. Eso es lo que nos dice la ciencia. Otro caso es lo del cerebro y la información. ¿Qué dice la ciencia? Según las lecturas que he desarrollado, nos dice, por ejemplo, un astrofísico, nos dice que nuestro cerebro, el cerebro que tú tienes, puede llenar unos 20 millones de volúmenes, considerando un volumen de un libro de 1500 a 1600 páginas. Es decir que un lector con experiencia mediana puede leer, meditar y hacer apuntes en una página en 5 minutos. Eso, si es que leyera, por ejemplo, un volumen de 1000 páginas durante 12 horas diarias ininterrumpidas, acabaría en 7 días. Es decir, sin ir al baño, sin comer, todo el día, casi las 12 horas, leyendo con la misma intensidad durante 7 días. Pero eso es imposible. Y en un año leería 52 volúmenes, es decir, 52 libros. Y para terminar los 20 millones necesitaría unos 380.000 años. Eso significa que nuestro cerebro está diseñado para almacenar para aprender 180.000 años. Así es que no hay que pensar que nuestro cerebro se va a llenar o que te vas a volver adicto a leer. Eso es imposible.
durante nuestra vida no llegamos ni al 0,001% de la capacidad de nuestro cerebro. Eso nos dice la ciencia con respecto a ciertos datos. La diferencia es, la ciencia utiliza comprobaciones lógicas, ciertas pruebas, y necesita haber investigado. El tercer tipo de conocimiento es el conocimiento filosófico. La ciencia busca pruebas, busca explicaciones lógicas, pero hay un momento en donde ya no puede más y la ciencia se introduce en ello. Por ejemplo, si la ciencia nos dice las características de la Tierra, el Sol, las estrellas, algunas, las más cercanas, y qué de los millones y millones de galaxias que están lejos de la Tierra, eso ya es imposible calcular. Es ahí donde la filosofía empieza a reflexionar. Por ejemplo, aparecen teorías como teoría de la relatividad, teoría de las cuerdas. Y además nos dicen algunos que el universo es estático, otros nos dicen que está en expansión. Algunos, como por ejemplo Stephen Hawking nos dice que está en expansión, pero nos habla de multiversos. Por ejemplo, hay un libro que se llama La teoría del todo, o también el gran diseño, también repite en este libro, que hay infinitos universos. Este universo físico que conocemos está compuesto de más o menos 126.000 millones de galaxias, en los cuales, dice Hawking, es imposible que haya vida más que en la Tierra. Puede que en otros universos alternos sí haya. Esa sería la filosofía, va un poquito más allá. Pero también hay algunos filósofos que hablan de temas como la economía, la política. También podemos ver otro tipo de conocimientos como el conocimiento religioso. Eso significa que para ser un religioso debes saber qué es lo que piensa la religión a lo que tú perteneces. De lo contrario, no eres ninguno de ellos. O, por ejemplo, a veces carecemos de conocimiento artístico. Uno será bueno quizás en matemáticas, pero pintando es malísimo. O escribiendo cuentos o poemas es malísimo. Entonces, cada quien hace lo que más le place. Muy bien, jóvenes, eso es lo que hemos aprendido en esta clase, especialmente 3 tipos de conocimiento. Vulgar, que se adquiere con la experiencia; conocimiento científico, que es comprobado, se adquiere mediante la investigación; y el filosófico es la reflexión sobre nuestra existencia y lo que nos rodea. Nos vemos.